Bendiciones con todos. Tema 22. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, guerra contra Benjamín, parte 1. Y utilizamos Jueces capítulos 20 y 21. El tema aquí es la anarquía política, que se refiere al Estado. Es que comenzando con la apostasía religiosa y continuando con la degradación moral, el paso siguiente en este declive de la vida de Israel y en cualquier nación es la anarquía política. Veremos esta situación en estos dos últimos capítulos del libro de los Jueces. Cuando las tribus de Israel recibieron una parte del cadáver de la mujer, incluyendo un mensaje de lo que había ocurrido en Gabá, ¿se acuerdan? Se encolerizaron contra la tribu de Benjamín. Creyeron que la ley debía cumplirse. Le dieron a la tribu de Benjamín una oportunidad de entregar a los delincuentes. Este capítulo 20 comienza con una asamblea general, en la cual el levita agraviado, citado en el capítulo anterior, informaría sobre la acción criminal que había sufrido. Leamos los primeros versículos del capítulo 20, que dice así. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y delante del Señor, en Mizpa, se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaban presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espadas. ¿Qué les parece? Los israelitas vinieron de todas partes de la tierra de Israel para luchar contra la tribu de Benjamín por haber abusado de la concubina de Levita, y se reunieron todos en asamblea general, con la excepción, por supuesto, de la tribu de Benjamín, que había motivado esta reunión, y comenzaron la investigación preguntando al levita cómo había ocurrido esta maldad. Y en los versículos del 4 al 6, el levita hizo un relato de los hechos que tuvieron lugar la noche que él llegó a Gabá de Benjamín, y contó cómo los hombres de Gabá habían humillado a su concubina hasta darle muerte. Y en el versículo 7, este levita concluyó su exposición pidiendo a la Asamblea General que diera su parecer y su consejo. Comenzó entonces el periodo de deliberación, y después de considerar los hechos, procedieron a emitir una resolución que fue aprobada por unanimidad. Miren lo que dice el versículo 8 y 9 del capítulo 20. Como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de vosotros a su casa. Esto es ahora lo que haremos con Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Y procedieron entonces a trazar la estrategia y el plan de ataque para la batalla contra la tribu de Benjamín. Decidieron además enviar una comisión para que se entrevistara con la tribu de Benjamín. Versículos 12 y 13, miren lo que dice. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. La misión que se había encargado a esta comisión era tratar de persuadir a la tribu de Benjamín para que entregase a los responsables de este crimen para ejecutarlos. Pero note usted lo que ocurrió aquí en la última parte del versículo 13 y 14. Dice: pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los hijos de Benjamín y de todas las ciudades se juntaron en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. ¿Quieren pelear? ¿Quieren guerra? O sea que no solamente no estaban dispuestos a admitir su culpabilidad en este terrible crimen, ni querían cooperar entregando a los culpables, sino que prefirieron salir a pelear contra los hijos de Israel. Cuán fielmente representado vemos aquí el cuadro de lo que ocurre con muchos creyentes, que no solamente no están dispuestos a admitir su pecado,
o a reconocer que han pecado y confesar al Señor, sino que arguyen, alegan, discuten, presentan toda clase de argumentos y se oponen a todo tipo de disciplina antes que confesar y juzgar el pecado en sus vidas. Y eso es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín. Mire lo que dice el versículo 15 al 16. Fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, y eran 26,000 hombres que sacaban espada, sin contar los 700 hombres escogidos que vivían en Gabaa. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Qué cosa tan terrible, ¿no? Ahora, hay mucha gente que cree que fue un milagro que David, cuando con la piedra lanzada por su honda, pudiera herir al gigante Goliat en la frente. Pero considere usted este versículo 16 que acabamos de leer, que dice que ellos tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Algunos de esos hombres eran tan precisos en su puntería que aquel entonces con sus hondas, como un experto tirador actual con armas de fuego, estos hombres zurdos no erraban. Un predicador dijo que la razón por la cual David había escogido 5 piedras fue para tener una provisión en reversa en caso de que no acertara con la primera piedra. Pero no fue por ese motivo que David cogió esas 5 piedras. ¿Sabe usted por qué David tomó esas 5 piedras? Si usted lee cuidadosamente y detenidamente el relato de este incidente en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y consulta también el relato que se hace en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, los últimos 8 versículos podría darse cuenta de que este Goliat tenía 4 hijos en el ejército de los filisteos, y David había tomado una piedra para cada uno de ellos. David necesitaba una sola piedra para vencer a Goliat. Él sabía lo preciso que era en su puntería. Y yo creo que podríamos decir de David lo que comúnmente decimos hoy de algunos expertos tiradores, que donde ponen el ojo, ponen la bala. Y así era David. Donde ponía el ojo, ponía la piedra. De modo que estos 700 hombres que se mencionan aquí en el versículo 16 de este capítulo 20 de Jueces, eran igualmente peritos en el manejo de la honda, con tal precisión que la apuntaban a un cabello y no erraban. ¡Wow! ¿Y ahora cómo va a ser esa guerra? Mira el versículo 17 al 20. También se contaron los hombres de Israel, fuera de Benjamín, y sumaban 400,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel se presentaron batalla junto a Gabaa. Observemos la tremenda desigualdad entre estos dos ejércitos. Mientras el ejército de los hijos de Israel contaba con 400,000 hombres, el ejército de los hijos de Benjamín solo contaban con 26,600 hombres, según el versículo 15. En efecto, los hombres de Benjamín fueron vencidos por la inmensa mayoría del ejército de las demás tribus. El hecho es que la tribu de Benjamín fue destruida casi totalmente. Sin embargo, no fue una victoria fácil para los hijos de Israel. Los versículos 21 al 43 nos relatan el proceso de la batalla y los ataques que tuvieron que lanzar los hijos de Israel para poder derrotar a los de Benjamín. Por supuesto que usted va a leer todos los capítulos completos en casa, ¿no? Para ver los sorprendentes y maravillosas lecciones de la vida que nos da esta palabra. A pesar de su numeroso ejército, los hijos de Israel tuvieron que organizar 3 ataques para derrotar finalmente a los de Benjamín. Versículo 21 nos presenta el primer ataque, el cual el ejército de los hijos de Israel tuvo 22,000 bajas.
En el versículo 25 encontramos el segundo ataque, en el cual los hijos de Israel perdieron 18,000 hombres. Y a partir del versículo 31 tenemos el ataque final, en el cual los hijos de Israel finalmente derrotaron a los hijos de Benjamín. Pero aún en este ataque, los hijos de Israel perdieron a 30,000 hombres. Mire la cantidad de personas que murieron. Ahora, hay algo muy importante aquí que no debemos pasar por alto. La última parte del versículo 28 dice, y el Señor dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y la primera parte del versículo 35 dice, y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel. Observe usted que fue Dios a quien se atribuyó la victoria, y con justa razón, porque él había dicho que entregaría a los hijos de Benjamín en las manos de Israel. Además, debemos siempre recordar que a Dios le pertenece toda victoria. Y es importante que veamos eso. Y por otra parte, Dios utilizó este método para juzgar la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Mire lo que dice el versículo del 44 al 46 del capítulo 20. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Los demás se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón. Pero de ellos cayeron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Después los persiguieron aún hasta Gidón y mataron de ellos a 2,000 hombres. Y todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espadas, todos ellos hombres de guerra. ¿A dónde puede llevar la idolatría, la maldad, el apartarse de Dios? Los de la tribu de Benjamín fueron juzgados a causa de su tremenda inmoralidad. ¡Qué tragedia fue que tantos murieran! Ahora, esta era la tribu favorita. Usted recordaría que Benjamín era el hijo menor del anciano Jacob y su hijo favorito. Benjamín fue aquel por el cual Judá había estado dispuesto a entregar su vida y que ocupaba un lugar junto a Judá. Lamentablemente, esta gran inmoralidad que se había introducido había lanzado a una tribu contra la otra. ¿Y qué sucedió luego? Todo esto condujo a una anarquía política. Observe usted los pasos que tenemos claramente delineados aquí en esa etapa del libro de los jueces. Primero hubo la apostasía religiosa en el templo, que comenzó con el relato del capítulo 17, con el ídolo de Micaía. Luego vino la decadencia moral en el hogar en el capítulo 19. Y finalmente se produjo la anarquía política en el Estado, capítulo 20 y 21. Estos son los pasos que conducen a la ruina de las naciones. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Benjamín no quiso arrepentirse, no quiso entregar a los asesinos, prefirieron ir a la guerra y ahora hubo una gran mortandad. ¿Cuánta gente a lo mejor inocente murieron? Por la rebeldía, por el orgullo, sobre todo por apartarse de Dios. Mire lo que sucedió. Y mire lo que está sucediendo hoy en el mundo. La maldad está destruyendo al ser humano. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios. Porque ha constituido sus propios dioses que no tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Así dice en el libro de los Salmos. ¿No cree que es tiempo de arrepentirse? ¿No cree que es tiempo de venir a los pies del Señor? ¿No cree que es tiempo de clamar perdón al Señor? Si usted que está escuchando la palabra de Dios y esta palabra ha llegado a su vida, le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo, para que su vida cambie y sea de testimonios para que otros cambien también.
Repítela con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted aceptó a Cristo en su vida, en su corazón, venga a la palabra, fortalézcase en la palabra cada día, medite en ella, pide la ayuda del Espíritu Santo para poderla aplicar y después poderla predicar. Ore en cada momento, en cada situación. Cante alabanzas, adora al Señor por sus maravillas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, qué maravillosa es tu palabra, que nos enseña la realidad en que vivimos, los pecados que cometemos y las consecuencias por apartarnos de ti, Señor. Que hemos pagado el precio por eso, Señor. Por eso, delante de ti estamos y te pedimos perdón. Te pedimos que nos redimas nuevamente con tu sangre preciosa. Que nos llenes y nos selles con tu Espíritu Santo, mi Dios. Y Él nos dé el valor, el denuedo para seguir adelante, mi Dios. Oramos que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y produzca cambio. Un cambio que dé gloria a tu nombre y testimonio a este mundo. Que este mundo sepa con claridad que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Solo amargura y desventura tendremos. Que la palabra de Dios nos ilumine, que sea esa lámpara alumbrando nuestro camino y el Espíritu Santo haciéndola germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Bendita sea tu palabra, Señor. Te alabamos por ella, te alabamos por tu misericordia, te alabamos por tus bendiciones que son maravillosas cada día. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también pongan en práctica estas verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.